Bendiciones, hermanos. Sean bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues hoy quiero compartir con ustedes este video que no tiene desperdicio, sinceramente, donde el padre Caín hace una radiografía perfecta de lo que es el pentecostalismo. Y yo lo sé perfectamente porque yo estuve allí. Es más, voy a dejar mi testimonio aquí debajo, en la descripción, porque muchos de ustedes en días pasados me habéis preguntado por mi testimonio. Y voy a dejar ese link debajo en la descripción de este video. Antes de comenzar, me gustaría, hermano o hermana, recomendarte estos dos libros de mi autoría. Por un lado, Oraciones por las benditas almas del purgatorio. Pues estamos cercanos ya al Día de Todos los Santos y al Día de Todos los Difuntos. Y mi libro de mi experiencia con Padre Pío de Pietrelcina, titulado Me encuentro con Padre Pío. Una experiencia sobrenatural que yo tuve de niño y que más adelante el Señor me lo confirmó después de yo haberle pedido en oración que me confirmara todo aquello. Pues bien, vamos a ver todo lo que nos cuenta el padre Caín. Pues yo, después de ver ese video, me di cuenta de que todo lo que él dice lo conoce y bastante bien. Aunque no haya estado nunca, seguramente, dentro de una secta pentecostal. Yo sí, pero doy fe de que todo lo que cuenta este santo sacerdote es cierto. Pero antes de comenzar, me gustaría, hermanos, hermanas, hacer una pequeña oración por todos los sacerdotes del mundo. Es apremiante el rezar por todos nuestros sacerdotes. Y aquí os invito a hacer esta oración conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, mira con amor el rostro de tu Hijo, y por amor a Él, que es el sumo sacerdote, ten misericordia de tus sacerdotes. Acuérdate, oh compasivo Señor, que ellos son sino frágiles y débiles seres humanos. Remueve en ellos el don de la vocación, que de modo admirable se consolidó por la imposición de las manos de tus obispos. Manténlos siempre cerca de ti. No permitas que el enemigo les venza, para que nunca se hagan partícipes de la más mínima falta contra el honor de tan sublime vocación. Señor Jesús, te pido por tus fieles y fervorosos sacerdotes, así como por los sacerdotes infieles y tibios, por los que trabajan en su propia tierra o los que te sirven lejos, en lugares o misiones distantes, por tus sacerdotes tentados, por los que sienten la soledad, el tedio, el cansancio, por los sacerdotes jóvenes y por los ancianos o aquellos que están a punto de fallecer, así como por las almas de los que están en el purgatorio. Pero sobre todo te encomiendo a los sacerdotes que más aprecio, al que me bautizó o me ha absuelto de mis pecados, aquellos cuyas misas he asistido y me han dado tu cuerpo y sangre en la comunión, los sacerdotes que me han aconsejado, me han consolado o animado y aquellos a quienes de alguna forma les estoy en deuda. Oh Jesús, manténlos a todos cerca de tu corazón y bendíceles abundantemente en el tiempo y en la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a compartir este precioso vídeo
que yo creo que va a ser las delicias de todos vosotros. Yo entiendo que a los integrantes de este tipo de sectas no va a gustar este video, pero es necesario pues que tomemos conciencia de todo esto, porque el pentecostalismo es uno de los movimientos y denominaciones protestantes que más están creciendo en América Latina, también aquí en España. Y si tú eres un católico que quizás estés pensando o estás evaluando el irte a este tipo de sectas, pues quédate que vas a disfrutar con todo lo que nos va a decir el Padre. Adelante. Un canto, la otra vez escuché. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Se la pasan como media hora gritando eso. Dígame, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pobreza teológica. Pegajoso sí, pero fíjense bien, hermanos, un detalle que es bien importante. El culto, el centro del culto cristiano tiene que ser Dios. Dios, no la persona. Vaya, es algo importante. Ese tipo de iglesias, ¿qué dicen? ¿A dónde vas, Pepito? Voy al culto. Error. En ese tipo de cultos no hay culto de adoración a Dios, sino que es un culto de entretenimiento a la persona. El centro de esa predicación eres tú. Las canciones son para ti, para que tú disfrutes. El centro de atención es la persona, no Dios. Al contrario que la Santa Misa, en el cual todas las personas que nos reunimos en la Santa Misa nos unimos en adoración, en el único sacrificio, en el único culto que Dios pues ha establecido, que es la Eucaristía, la Santa Misa, el gran banquete, el pan de los ángeles, como quieras llamarlo. Pero en el culto pentecostal, el centro de atención, el centro del entretenimiento, pues es para ti, para que tú disfrutes, para que tú te lo pases bien, para que tú te vayas a casa y digas, hoy sentí la unción, allí sí hay poder. No, te fuiste con un subidón de adrenalina, como el que va a un concierto y se va feliz a su casa porque ha escuchado pues a su artista preferido o ha ido al teatro y ha disfrutado, ¿no? Porque igual que en ese tipo de actos, el centro igualmente eres tú. El motivo es distraerte a ti, que pases un rato ameno, pero fuera de ahí, nada más. Ojo, porque mucha gente dice, es que este canto se siente, el poder, la fuerza, te mueve hasta te hace llorar. Pregúntate, ¿le quieres dar culto a Dios o te estás dando culto a ti mismo? Cuidado. Es que la misa es aburrida. ¿Por qué no la hacen más atractiva, más dinámica? ¿El culto es para Dios o quieres culto para ti? Es que la misa es muy aburrida, dicen algunos. ¿Por qué? Porque el centro no eres tú. No busca divertirte a ti. La misa no es para que para que nos divirtamos, sino que es para salvarnos. Si yo me quiero divertir, pues me voy al circo, me voy a un partido de fútbol, veo una buena película, a poder ser pues alguna vida de los santos, tomo un libro devocional, ¿verdad? La Biblia. Pero si yo quiero adorar a Dios, pues tengo que ir a la Santa Misa. Fíjense, es otra de las tendencias fuertes que estamos viviendo actualmente a nivel mundial en la religiosidad. Buscamos llenarnos a nosotros mismos, pero vamos terminando más vacíos. Una fe movida en la emotividad, en el sentimentalismo, en buscar milagros. Gran campaña de milagros. Va a venir un pastor desde quién sabe cuándo, desde quién sabe dónde. ¿Qué es eso? No entiendo cómo la gente cree, por ejemplo, lo que dice
el ejemplo que ha puesto, ¿no? El padre Caín. Ponen una fecha de un evento evangélico, pentecostal, lo que sea, y te dicen gran evento de milagros. ¿Cómo pueden afirmar que ese día va a haber milagros? ¿Cómo pueden saber que Dios ese día, pues, va a actuar? Yo, como católico, yo le pido a Dios. Y le pido también a Dios por milagros. Pero yo no le obligo a que actúe de esa manera. Yo rezo, pido de manera humilde y acato su voluntad. ¿Por qué rezáis y no recibís? Porque rezáis mal. Decía Jesús. Quizás a veces pues pedimos cosas que no nos convienen. Por tanto, Dios pues te dice no. Pero ellos parece ser que concretan un día, concretan una hora con Dios y le dicen, Dios, tú tienes que hacer milagros, pues si nuestro culto es de 8 de la noche a 10, pues tú tienes que estar atento a nosotros en esa franja horaria y tienes que derramar milagros para que mi iglesia pues siga adelante. Así se engañan a los tontos. En cultos que te dicen que decretan, ¿verdad? Milagros. Cuando un ser humano tiene poder sobre Dios. Cuando la criatura le dice a su creador lo que tiene y debe de hacer. ¿Te buscas a ti o estás buscando a Dios, hermanos? Decía yo, las alabanzas muy superficiales, muy pobres teológicamente. Me viene a la mente ahorita, les pongo un ejemplo. Fíjense la profundidad. Altísimo Señor, que supisteis juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar cordero y pastor. Es profundísimo, este es el Cordero de Dios, pero es al mismo tiempo el mismo quien se ofrece, el pastor, el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. El sacrificio habla del altar, altar es sacrificio, derramamiento de sangre, ofrecimiento a Dios. Nada tiene que ver un altar católico con el altar de los pentecostales. Tú habrás escuchado alguna vez y has visto alguna predica pentecostal y te dicen, hermano, y llama a alguien de la grada o de los que están allí, sube al altar. Y le está diciendo, súbete a la tarima. Una tarima no es el altar, perdona. El padre lo acaba de decir. El altar es el lugar, es esa mesa preparada para realizar un sacrificio, un derramamiento de sangre, porque recordemos que no hay remisión de pecados si no hay, pues, derramamiento de sangre. Y eso no existe en el mundo pentecostal. Ellos usan palabras de ese tipo, pues, para tratar de aparentar, pues, que están en un ambiente cristiano. Pero si a mí me dicen, si yo estoy allí sentado y me dicen, hermano José Manuel, pase al altar, yo voy a mirarlos como un chivo despistado. Voy a decir, ¿dónde está eso? Me voy a poner a dar las vueltas por allí, no voy a encontrar nada. Y les preguntaré, disculpa, ¿el altar dónde queda? No existe. No existe. Ellos no realizan el único sacrificio, el único culto que nos dejó Jesús, el único culto de adoración a Él. Porque solamente ese culto divino puede dar esa adoración a Dios. Un culto humano no puede dar esa adoración perfecta que da Jesús mediante el sacrificio y mediante ese derramamiento de sangre. Por eso tú y yo fuimos salvos, por ese mismo derramamiento de sangre que ocurre en cada altar de cada iglesia en todo el mundo.
Es Cristo mismo el que se actualiza ese sacrificio. No se repite, como dicen muchos, es que matáis a Jesús todos los días, no, perdona. Es la actualización de ese sacrificio. Un ejemplo para la persona que no lo entienda. En el Antiguo Testamento podemos ver a Dios Padre y la Escritura lo dice de una manera muy sublime. Y dice, entonces Dios recordó el pacto que tenía con su pueblo. Lo hemos leído, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Que Dios recordaba el pacto que hizo con su pueblo. No es que a Dios se le olvidó. No es que Dios sea un viejito senil y se le olviden las cosas. Sino que nos quiere decir la Escritura. Que Dios actualizó en ese momento ese mismo pacto con su pueblo. La muerte que nos correspondía a nosotros morir, el pastor se hace oveja. Y entra toda la teología de la carta a los Hebreos, del Apocalipsis, el Cordero degollado, del Evangelio de Juan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense, en un verso, ahora si seguimos todo ese canto, es bellísimo. Pero claro, como en ese no se salta, en ese no se desmayan, en ese no se escucha así la batería, la repercusión, la guitarra. ¿Qué buscamos, hermanos? ¿Nos buscamos a nosotros mismos o buscamos a Dios? Esa es la tendencia que está viviendo ahorita en el mundo pentecostal. Y desafortunadamente el movimiento carismático en algunas partes donde no está formado, porque hay que decirlo, y los movimientos también católicos de origen o con ese toque de renovación carismática están tomando ese camino. ¿Qué hay que hacer? Hay que formarlos, hay que evangelizarlos, pero que se dejen evangelizar, hermano. Fíjate, yo recuerdo que durante mi conversión, ya después de mi conversión, ¿verdad? Mi vuelta a la iglesia, pues yo estuve leyendo muchísimo, pues, diferentes obras del padre Emiliano Tardif, que si no me equivoco, pues está en proceso de beatificación. Un sacerdote, pues, que fue un gran propulsor, ¿verdad? Para la renovación carismática, un sacerdote santo. Fíjense cómo oraba, ¿verdad? Y cómo Dios se movía y realizaba milagros y portentos mediante su sacerdote. Pues yo emocionado por todo eso, por ese poder sanador, por ver que Jesús estaba operante en su iglesia, yo busqué el movimiento carismático aquí en mi ciudad, en Málaga. Y lo encontré, sí lo encontré. Y fui miembro de la renovación carismática. Pero yo aún estaba muy verde en lo que se refiere a doctrina católica. Yo casi, pues, era un recién regresado de la iglesia. Y allí, pues, nos reuníamos los viernes para hacer la lectura del Evangelio, para ensayar diferentes canciones, para rezar juntos en comunidad. Precioso todo. Me encantaba. Pero, es lo que dice el sacerdote. Había una gran falta de formación. Y todo esto que está comentando el padre Caín sobre los diferentes cantos protestantes, pues yo me di cuenta de algo y me di cuenta pues desde casi el minuto 1. Allí teníamos una especie de librito en el cual estaban las letras de todas las canciones que cantaban pues el grupo de la renovación carismática. Y yo pues cuando estábamos ensayando ese tipo de canciones, pues yo le daba una ojeadita, ¿no? a ese libro. Y yo me di cuenta que había canciones de Marco Witt, Daniel Montero, Jesús Adrián Romero, Marcela Gándara. Y digo yo,
¿Cómo? ¿Cómo que aquí, en un libro que deberían ser cantos católicos, me estoy encontrando cantos protestantes? Y un día de esos, pues, allí en el grupo, pues, también manteníamos diálogos, ¿no? Y yo en una ocasión, pues, levanté mi mano y pedí el turno de palabra y pregunté que por qué estaban esos autores, esos cantantes y pastores protestantes y que su música se encontraba ahí. Y hubo una señora, María Ángeles, bastante mayor, que incluso decía que conoció al padre Emiliano Tardif, me dijo: José Manuel, es que no eres ecuménico. ¿Cómo que no soy ecuménico? Yo respeto a mis hermanos, dialogo con mis hermanos, trato de tender el brazo a mis hermanos. Lo que no voy a tolerar es que la doctrina protestante se meta en la iglesia. Eso no es ecumenismo, que la doctrina protestante se meta en la iglesia. Lógico, ¿no? Y yo le dije: hermana, ¿usted leyó el documento de la iglesia Unitatis Redintegratio? Donde la iglesia, pues, ¿verdad? Pues busca, ¿verdad? La integración de esas iglesias. Y se lo comenté, y le comenté por encima, pues, todo lo que decía ese documento. La hermana, lógicamente, no sabía responderme. Y ese es un documento de la iglesia. Y yo, pues, después de sopesarlo, meditarlo, pues yo me dije: me salgo del grupo. Aunque ya conocía a mucha gente, por ejemplo, aún mantengo a un amigo de allí, mi amigo Leo, que si me ve, pues le envío un fortísimo abrazo, mi amigo Leo, con el cual aún mantengo contacto. Y me fui por eso, digo, yo si sigo aquí, digo, no le encuentro mucho sentido, porque yo he salido de una iglesia pentecostal y ahora me he metido en un grupo de la renovación carismática y esto prácticamente es lo mismo. Entonces, ¿yo para qué me fui de esa secta? Si aquí es lo mismo. Algunos, pues, como les digo, tenían el don de lenguas, igual que los protestantes. Igual que los protestantes. Música protestante. Mentalidad protestante. Digo, mejor me salgo de este grupo y me quedo como un soldadito raso. Me quedo ahora mismo sin grupo, pero por el bien de mi alma, estoy comenzando de nuevo en la fe católica, prefiero alejarme un poquito antes de seguir en este grupo porque no veo que me aporte nada diferente a lo que me daba la secta pentecostal. Porque paso otra desgracia. Perdón, yo estoy como Jeremías, profeta de desgracias. Perdónenme, pero trato de explicar la realidad, o como al menos lo que alcanzo a percibir. Muchas veces hay un montón de gente que dice que ya son predicadores. Hermanos, no se saben ni los 10 mandamientos. O sea, tengo que decirlo con toda tristeza, pero con toda caridad. Con toda caridad. O sea, ojo, y yo sé que Dios revela las cosas a los sencillos, pero tiene que haber por lo menos una base que te permita comprender la palabra de Dios para poderla transmitir y ser un instrumento dócil. A veces pensamos que porque un predicador azota el pie y grita y es medio emotivo y dice, no, pues sí es bueno porque se siente la palabra, la fuerza. Otra vez, hermanos, ¿qué buscas? El show del espectáculo, satisfacer tu propio necesidad, o buscas a Dios. Nos falta los predicadores
¿qué dice el pueblo de Dios? Amén, aleluya. Y que dice, y que quién sabe qué, y que amén, aleluya. Levanta la mano si tú crees en eso. La pasan media hora diciendo aleluya y 10 minutos de contenido. Pero son reflexiones, hermanos. Yo no estoy ofendiendo ni te sientes ofendido si está en la renovación carismática. Analiza esto que estoy diciendo y si encuentra verdad en ello, corregir, hermanos. Así es. Yo digo igual que el padre, ¿no? Yo no estoy criticando a mis hermanos católicos de la renovación carismática. Y no estoy hablando de manera general. Porque yo sé que me van a venir muchos, porque yo soy la renovación y en mi grupo no sé. No estoy hablando de tu grupo. No estoy hablando de tu grupo. Estoy hablando de un grupo en concreto en el que yo me encontré hace unos años atrás, en el año 2012. Por tanto, ya ha llovido. Ni estoy hablando de tu grupo y no sé si ese grupo se ha corregido ya o no se ha corregido. O estará peor, o está peor, no lo sé. Pero es necesario de que exista, pues, una vigilancia, ¿verdad? Para corregir ciertos defectos de fondo y de forma que se puedan dar en ese tipo de grupos. El sacerdote debe de estar, pues, atento, ¿no? Pues a lo que se debe de enseñar allí. Porque de nada sirve, pues, crear un movimiento o crear un grupo en el cual, pues, en vez de católicos, pues digan ser católicos, pero luego su mentalidad es enteramente protestante. No tiene sentido, ¿no? Ser católico y tener mentalidad protestante. Soy católico, voy a misa, pero actúo como protestante, creo como protestante. Eso sería un católico deformado. Se dice, ¿no? De esa manera, que el católico que no se forma, se deforma. Como dice aquí, católico ignorante es un seguro protestante. Y el que está en esos grupos, pues lo va a tener muy fácil para marcharse a un grupo pentecostal, porque va a haber los mismos cantos, un don de lenguas parecido, una predicación parecida, un ambiente parecido, y no le va a parecer extraño dar el salto a una iglesia pentecostal. Es corregir. Porque también hay que decirlo, fíjense bien, hubo un caso en México, yo estaba un pequeño, era un adolescentito, pero me acuerdo muy bien, en los años 90, en el Estado de México había un lugar que se llama Monte María. Monte María. Y había un sacerdote que tenía dones carismáticos, hacía sanaciones masivas y todo el merequetengue. Pues, ¿qué creen? Que se convirtió Monte María en la Nueva Jerusalén. El sacerdote con todos los líderes de la renovación carismática y la comunidad se pasaron, se hicieron protestantes. Y después sacaron al padre y se dividieron en más grupos. Es uno de los graves peligros. Ojo, y esto tengo que decirlo. Hay algunos que piensan que porque ya fueron a la reunión de oración, ya no van a misa. Y es que hasta aquí en la parroquia me lo hacen, se los he dicho 1000 veces. Vienen al grupo de oración que empieza después de la misa, pero no llegan a misa. Yo espero que al otro día, domingo, lleguen a misa. Una parroquia que iba yo también a atender, grupo de oración de renovación carismática, como 400 personas. Santa misa el domingo, 200. Ni la mitad de ellos iban. Es ignorancia. Es ignorancia. Fíjense bien, Padre Reyero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, hace una explicación muy bella de lo que es la palabra de Dios. Dice, ¿cuál es la diferencia de entre leer en un retiro, o ahorita lo podemos hacer, o personalmente, cuál es la diferencia entre leer la palabra fuera de la misa y leerla dentro de la misa? Que fuera de la misa la palabra te anuncia. Dentro de la misa la palabra te anuncia. Y lo que te es anunciado te es dado en la Eucaristía. Porque la palabra de Dios no es un libro, hermanos. La palabra de Dios es Cristo. Lo que Él anuncia lo recibimos en la Eucaristía. Y por eso, fíjense, hermanos, es
completo el culto católico, porque tenemos la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Cristo palabra, Cristo Eucaristía, Cristo sacerdote en la persona del que celebra, y el pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Cristo está presente en 4 formas en la Santa Misa. El cuerpo de Cristo, todos los bautizados congregados por el Espíritu Santo, que ofrece a Cristo en la Eucaristía en ofrenda al Padre, en la persona, o con la persona del sacerdote, que es Cristo, cabeza de la asamblea, y la palabra de Dios explicada, es Cristo presente en su palabra. Es bellísimo. El culto protestante, incluso yo les llamo templos. Dicen, el templo protestante no es templo, hermanos. ¿Por qué? Porque un templo, ¿cuáles son los elementos para que haya un templo? Para que haya un templo se necesita altar, se necesita ofrenda viva, necesita derramamiento de sangre, se necesita sacerdote. En los salones de reuniones protestantes no hay sacerdote, no hay altar, no hay ofrenda viva, no hay derramamiento de sangre, no hay templo. O lo que es lo mismo, no está Cristo. Es dramático para un pentecostal pensar de que sí, voy al templo, pero como bien ha dicho el Padre, no hay altar, no hay ofrenda viva, no hay sacrificio, no hay derramamiento de sangre. Por tanto, no hay culto, no hay templo. Entonces, resuenan en mis oídos las palabras del profeta Oseas. En vano me rinden culto. Sí, hermano pentecostal. En vano le rendís culto. Cristo estableció cómo se le debe de adorar. Y todos esos elementos, los cuales sí tenemos los católicos, la iglesia, el templo, la liturgia, el sacerdocio, todo eso no lo tenéis. No lo tenéis. Por tanto, me parece muy bien que os reunáis, leáis la Biblia, por tanto, eso es precioso, es muy bonito. Cantéis, aunque en muchas canciones, pues, se encuentran errores teológicos. Por ejemplo, fíjate, para que vean que incluso en las iglesias protestantes cantan canciones, por ejemplo, de diferentes sectas. Por ejemplo, a ver si recuerdo esta. Juan dio el número de los redimidos. Todos alababan al Señor. Es un pasaje de Apocalipsis. Juan dio el número de los redimidos. Y Apocalipsis dice que esos son 144,000. Pero más abajo sigue diciendo que eran una cantidad incontable de personas. Pero los testigos de Jehová, por ejemplo, cortan ese versículo ahí. ¿Y qué estás cantando? ¿Qué estás cantando en esa canción? Juan dio el número de los redimidos. Ya está. O sea, Cristo simplemente redimió a una pequeñísima parte de la humanidad. La redención, recordemos, es un regalo precioso de Dios para todos. Ser redimido no es lo mismo que ser salvado. Ojo, Dios a todos nos redimió, pero la salvación tienes que ganar también tú. Tú tienes que poner de tu parte. San Agustín decía, el Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Por tanto, los pentecostales cuando cantan Juan dio el número de los redimidos, pues, ¿qué están diciendo? Están cantando doctrina de los testigos de Jehová. Pero si yo le pregunto a un pentecostal y le digo, hermano, ¿el sacrificio de Cristo fue solamente para unos cuantos escogidos o fue para todos? Lógicamente entiendo
que dirá, pues ese sacrificio fue para todos. Buenos, malos, para todas las personas, para todas las razas, para todos los tiempos, pero no para un pequeño número, ¿verdad? De personas exclusivas que simplemente ellos iban a ser los redimidos y también salvados. Eso es lo que enseñan los testigos de Jehová, que solamente se van a salvar 144.000 y lógicamente todos van a ser de esa secta. Ni los católicos nos vamos a salvar, ni los pentecostales, ni adventistas, ni luteranos, presbiterianos, nadie. Solamente testigos de Jehová. Pues, hermano, hermana, pues espero que te haya gustado este video. Dale like, comparte, por supuesto que sí. Y si eres nuevo, pues suscríbete. Y te recuerdo, pues, que aquí en la descripción puedes adquirir este precioso libro de oraciones por las ánimas benditas del purgatorio. Y también mi libro de Padre Pío de Pietrelcina. Pues, hermano, hermana, mil gracias por acompañarme en este ratito. Espero que hayas aprendido y, pues, como siempre, desearte que pases muy buena tarde y que Dios te bendiga y Dios te guarde.